a hablar sobre el tema de la aplicación de la escala de Saritz. Eh, Más que todo, antes de hablar de la aplicación de la escala de Saritz para identificar el estrés del cuidador, eh, lo, digamos, vamos a presentar los objetivos de la charla, ¿no? Esta charla, digamos, tiene como objetivo que conocer la escala de Saritz para aplicarla durante el desempeño laboral con los cuidadores o familiares principales. También identificar a través de la escala de Saritz la sobrecarga o estrés del cuidador. Implementar estrategias de intervención que favorezcan al bienestar del cuidador. Y bien, la escala de Saritz es conocida también como la escala de sobrecarga del Saritz, del cuidador, ¿no? Evalúa la sobrecarga emocional, física y social de las personas que están al cuidado de los familiares con enfermedades crónicas o discapacitantes que sobre todo le van a generar dependencia, ¿no? Eh, Se llama así justamente por quien hizo este tipo de estudio, que fue un profesor de desarrollo humano de la Universidad de Pensilvania, y es uno de los principales investigadores que justamente se dedica a estudiar la carga y el estrés de los cuidadores, ¿no? ¿Y por qué es tan importante estudiar el estrés del cuidador o por qué investigar, indagar o aplicar esta escala, ¿no? ¿A qué llamamos nosotros estrés del cuidador? Viene a ser la respuesta emocional, afectiva, psicológica y física que va a experimentar o que va a sentir aquel cuidador que tiene a cargo un familiar o un ser querido con una enfermedad crónica, discapacitante o por el propio envejecimiento, ¿no? Las causas ya están dichas, ¿no? Son la carga física, emocional y social. ¿Y quién es el cuidador? El cuidador viene a ser aquella persona que cuida de otra, pero que ésta está enferma, afectada, con algún tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le va a dificultar realizar o hacer sus actividades vitales de vida diaria o de sus relaciones sociales, ¿no? Hay dos tipos de cuidadores, ¿no? El cuidador informal es aquellos que no son remunerados, es decir, que no tienen un beneficio económico y que están al cuidado de estas personas eh, y que no tienen un horario, ¿no? Aquellos que están 24/7, ¿no? Y que no solamente es brindado por los familiares, sino también por amigos o por vecinos, porque hay muchos personas mayores que viven solas, ¿no? Porque enviudaron o porque no tuvieron hijos, o porque simplemente los hijos no ven por ellos y los abandonan, ¿no? Entonces, se diferencian en cuidadores principales o primarios y los cuidadores secundarios. ¿Quién es el principal? Aquel que está a cargo del paciente, ¿no? Aquel que vive en casa con ese paciente. Cuidadores secundarios son el resto, el que brinda el apoyo cuando el cuidador principal no puede hacer la labor de cuidar. Y por eso es de acuerdo al grado de responsabilidad que tienen con el cuidado de su paciente. Y el cuidador formal es aquella persona que sí recibe un beneficio económico por el trabajo que realiza. Y de este tipo de cuidador se dice que solo el 3% de los pacientes adultos mayores discapacitados tienen cuidadores remunerados. Es bajísimo el porcentaje. ¿Y qué factores hacen que aumente el estrés en el cuidador? Son tres factores. Los factores relacionados con el paciente, los factores que son propios del cuidador y los factores socioeconómicos. Dentro de los factores relacionados con el paciente están las características del paciente. Es decir, no es lo mismo un paciente que tiene Alzheimer, está confuso, desorientado, o cualquier tipo de demencia, ¿no? O estado confusional, a un paciente que, por ejemplo, tiene una secuela de DBC, que es, por ejemplo, puede dejarlo postrado o puede dejarlo semidependiente de repente, ¿no? O que puede sentarse, pero solamente en una silla de ruedas, ¿verdad? O aquellos pacientes que tienen una fractura de fémur o de cadera, ¿no? La consecuencia principal es la postración, ¿no? Que muy difícilmente salen para una rehabilitación y logran una capacidad funcional
de inicio o la basal que tenían, ¿no? También no es lo mismo aquel paciente que está en depresión, ¿no? Aquel paciente que está postrado, que tiene un LPP, con aquellos pacientes postrados que no tienen LPP, y aquellos pacientes que están con traqueotomía. No es lo mismo, ¿verdad? Y hay más todavía cuando tienen todo junto a veces, ¿no? Entonces, es muy diferente, digamos, las características propias que tienen los pacientes en cuanto a las enfermedades que padecen o las discapacidades que tienen. Y el otro factor relacionado es el tiempo de cuidado. Pueden ser 2 meses, pueden ser 6 meses o pueden ser años, 1, 4, es una gran interrogante, ¿verdad? No podemos saber, todo depende también de la recuperación o rehabilitación del paciente o de del curso propio de la enfermedad, ¿no? O del proceso de envejecimiento que va haciendo que el paciente pierda sus capacidades funcionales. En cuanto a los factores del cuidador, tenemos la edad y la salud del cuidador. No es lo mismo una persona joven, sin comorbilidades, que cuida a un adulto mayor, a una persona ya mayor que tiene comorbilidades como hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, ¿no? De repente también afecciones como la depresión, ¿no? Y que tiene el cuidado a una persona mayor, no es lo mismo, ¿no? Entonces se diferencia, y por eso es un factor, digamos, que influye en el estrés del cuidador, ¿no? ¿Quién se va a estresar más, un joven o un adulto mayor? Obviamente que la persona que tiene las comorbilidades. En cuanto a los factores sociales y económicos, tenemos el factor de apoyo socioeconómico. En lo social, por ejemplo, aquel paciente o adulto mayor o cuidador, perdón, en este caso, que tiene, digamos, o aquel paciente que tiene apoyo social, que asiste a clubes, por ejemplo, como el CAM en la salud, ¿no? O en los programas que tienen las municipalidades, ¿no? Aquel paciente adulto mayor que tiene soporte familiar de aquel que vive solo, ¿no? Es totalmente diferente. Y en la parte económica, pues ya sabemos que las pensiones de jubilados no alcanzan muchas veces para sus necesidades básicas y que eso hace de que muchos de ellos tengan que trabajar, ¿verdad? La prevalencia del estrés de cuidador, se han hecho muchos estudios y han demostrado un alto porcentaje de cuidadores que experimentan niveles altos de estrés. Y esto puede afectar la salud física y emocional del cuidador. En un estudio global indicó que un 30 y 40% de cuidadores de personas con demencia reportaron niveles de estrés moderados a altos, ¿no? Eh, Tenemos también en Lima estudios sobre estrés en cuidadores de pacientes con demencia, ¿no? Y permítame citarles, este estudio se hizo acá en Lima y el objetivo fue analizar los niveles de estrés y las dificultades emocionales de los cuidadores de pacientes con demencia en el Perú. Y se utilizó como metodología una muestra de cuidadores familiares de pacientes diagnosticados con demencia, recolectando datos a través de cuestionarios estandarizados que medían el estrés, la ansiedad y la carga emocional. ¿Y cuáles fueron estos resultados? Revelaron que un alto porcentaje de los cuidadores reportaron niveles elevados de estrés, ansiedad y depresión. Además, se observó que los cuidadores que tenían menos apoyo social y recursos económicos tendían a experimentar mayores dificultades, ¿no? Entonces, es muy importante por eso el estrés del cuidador, ¿no? Estas, digamos, como conclusiones de este estudio, se evidenció la necesidad de proporcionar apoyo psicosocial y programas de alivio para los cuidadores con el fin de reducir la carga emocional que enfrentan ellos en el proceso de cuidado a largo plazo. Y bien, vamos a entrar de lleno a la escala de Sarit, que tiene como objetivo, ya hemos dicho, medir la sobrecarga del cuidador, evaluando las dimensiones como calidad de vida, capacidad de autocuidado, la red de apoyo social y las competencias que tienen para afrontar problemas conductuales y clínicos del paciente cuidado. Esta escala puede ser autoaplicada o aplicada por el profesional que realiza el control de salud.
Tiene las preguntas, son de la escala, son de tipo Likert, tiene 5 opciones, con un puntaje de 1 punto, aquellos que responden como nunca, puntuación de 2, aquellos que responden como rara vez, algunas veces califica con 3 puntos, bastantes veces con 4 puntos y casi siempre 5. ¿Cómo se interpreta? Se puntúa o se suma todo el puntaje de acuerdo a las respuestas y va del 1 al 5, ¿no? Se suma el puntaje obteniendo el resultado entre 22 y 10 puntos. Y esto da como consecuencia que menor de 46 puntos, el cuidador tiene ausencia de sobrecarga, entre 47 y 55 puntos tiene sobrecarga ligera y mayor a 56 tiene sobrecarga intensa. ¿No? El estado de sobrecarga ligera se reconoce como un riesgo para generar sobrecarga intensa y hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un cuidador con esta escala, porque está a un paso de repente a llegar a esta sobrecarga intensa y es donde debemos de trabajar más con ellos, ¿no? Él es para prevenir sobre todo la sobrecarga intensa. El estado de sobrecarga intensa se asocia a mayor morbo y mortalidad del cuidador. ¿Y por qué a la morbo y mortalidad? Ya vamos a ver cuál es el impacto del estrés del cuidador en su salud, ¿no? Física y mental. La ausencia de sobrecarga solo requiere de monitoreo y si lo hemos hecho el día de hoy, lo vamos a hacer de repente de aquí a un mes y de aquí a 3 meses para ir monitoreando si el paciente está llegando a una sobrecarga ligera, ¿no? Esta es la escala de Sari, que es un cuestionario de 22 preguntas, donde se pone el nombre de la persona al que se le va a aplicar el test, la unidad también, el centro donde estamos realizando el cuestionario, la fecha y, bueno, el número de historia, en el caso, pues si esto se adjunta a la historia o a la ficha en este caso, en programa familiar acompañante, ¿no? Eh, las instrucciones se da una pequeña reseña de cómo el paciente o el cuidador tiene que responder estas preguntas y sobre todo hay que hacer hincapié que no hay preguntas acertadas ni equivocadas, ¿no? Solamente tiene que vertir su propia experiencia, ¿no? Es decir, que tiene que decir cómo se siente en cada pregunta, ¿no? Como les digo, son el cuestionario, dividido acá en 2 partes, sobre todo esto para que vean ustedes las instrucciones y cómo se llena, y luego también la consecuencia, ¿no? El seguimiento de las 22 preguntas. Esta es la escala ya en pleno, con las, digamos, escalas o notaciones que ustedes van a puntuar, ¿no? Luego tenemos aquí también la escala de sobrecarga del cuidador, que es la escala de salida abreviada, que consta de 7 ítems y que va a la puntuación de 7 a 35 puntos, ¿no? Y aquí también, bueno, dentro de las 22 preguntas se destacan estas 7 como que piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar, no tiene suficiente tiempo para usted. De repente ustedes mismas que aquí están en el auditorio tienen, digamos, alguien en familia que cuidar, ¿no? Pueden aplicarse en este momento de repente este test así rapidito, ¿no? Y ver en qué situación de estrés están, ¿no? Si hay ausencia de sobrecarga o sobrecarga intensa, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros aplicáramos aquí, ahorita aquellos que tienen a alguien que cuida, dice, ¿no piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para usted? ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con otras responsabilidades, llámese trabajo o familia? ¿Piensa que el cuidar de su familia afecta negativamente la relación que tiene usted con otros miembros de la familia? Y esa es una pregunta clave, ¿no? Porque a veces eh, el familiar tiene que descuidar a su propia familia para ver, digamos, a la familia nuclear, ¿no? Para poder ver, en este caso, a su papá, a su mamá o a su suegro, ¿no? Porque ese descuida mucho la familia nuclear por ir a cuidar, porque a veces tiene que estar la mayor parte del tiempo cuidando. Eh,
Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar a su familiar. Y también es otra pregunta importante. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familia? Esta pregunta sobre todo es aquellos que tienen ya sus años de repente, que están con comorbilidades y que a veces no saben cómo actuar, porque se ponen tensos, se estresan porque a veces no saben cómo movilizarlo, cómo cambiarle pañal, ¿no? Y si, por ejemplo, tiene fiebre, peor, ¿no? Se estresan más. Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la enfermedad de su familiar. Globalmente, ¿qué grado de carga experimenta por el hecho de cuidar a su familia? Entonces, aquellos que lo hicieron, si es que lo hicieron, está aquí la escala de puntuación, ¿no? Si hay ausencia de sobrecarga, si tienen un puntaje igual de 7 a 16 puntos, y de sobrecarga intensa mayor o igual a 17 puntos, ¿no? Y nuevamente aquí también recalcan de que una sobrecarga intensa se asocia a la mayor morbilidad del cuidador. Y aquí está el impacto y por qué es importante estudiar el estrés del cuidador o identificar si el cuidador está estresado o no. Hay un impacto en su salud psicoafectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces el cuidador llega a la irritabilidad, al enojo, la ira, y a veces repercute en el cuidado que va a brindar a su. ¿Por qué? Porque si está irritable y el paciente llama, a veces le va a decir, no fastidies, ¿no? Déjame tranquila, ¿no? Entonces, está afectado, porque no es de repente quiere mucho a su mamá, a su papá o a la persona que está cuidando, pero ya llegó el estrés al tope que lo que hace es demostrar, digamos, su ira contra la disconformidad que tiene de repente, porque entran en ambivalencia, ¿no? Entre verse cómo está el familiar que de repente nunca pensó que iba a llegar a un estado de postración o que iba a tener una demencia senil o un Alzheimer, ¿no? Y se ve ahora envuelto en esto y no tiene escape, no tiene salida, no sabe cómo actuar, ¿no? Y a la par también cómo le afecta en la vida social también, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? También le afecta en su salud mental en cuanto a la ansiedad, porque ya hemos dicho que le crea estrés, le crea ansiedad. También le puede ocasionar tristeza, depresión, porque ve a su familiar que se va deteriorando más, que se va volviendo más discapacitante, ¿no? Y que no lo podemos frenar por más cuidado que le brindemos, ¿no? Y a veces llegan a la labilidad emocional, ¿no? Porque de repente se acuerdan cuando ellos estaban bien, que si eran contentos, eran activos, si eran cariñosos, ahora los tienen totalmente que a veces ni los reconocen, ¿no? Y esa es una pegada fuerte, saber que tu mamá o tu papá no te reconoce, ¿no? No sabe que eres su hija. Es totalmente muy impactante en el familiar, ¿no? O en el cuidador, siempre y cuando sea el familiar directo. A la soledad, bien. Impacta también en los trastornos del sueño, porque muchas veces se crea el insomnio, ¿no? El cuidador no llega a poder descansar tranquilo porque tiene que estar pensando que tiene que movilizarlo cada 2 horas para que no le salga el EPP, que tiene que estar de repente cuidando que no vaya a levantarse para poder, se puede caer, ¿no? O sí mismo ya el pensar de su enfermedad ya nos lleva al insomnio, ¿no? Y también sentimientos de culpa, porque de repente el paciente se cayó, se fracturó y no estuvo en ese momento el familiar que lo cuidaba. Entonces tiene sentimientos de culpa por eso. ¿Y cómo afecta en la salud física? Con el tiempo de cuidado que le brinda, hay agotamiento, hay cansancio, produce cefalea, muchos llegan a debutar con hipertensión arterial, hay problemas osteomusculares, ¿no? Simplemente el hecho de poder trasladarlo, movilizarlo, trasladarlo de la cama a la silla, de la silla a la cama, o simplemente la movilización que le hacen cuando el paciente está encamado, ¿verdad? Una mala postura
muchas veces puede ocasionar problemas, como ya está ahí escrito, lumbalgias, ¿no? O también condritis o tendinitis, ¿no? Entonces pueden ocasionar ese tipo de problemas en los cuidadores. También hay afecciones de piel, porque si no se lavan bien las manos o se lavan muy frecuentemente, también corren el riesgo de tener afecciones o de piel tipo dermatitis, ¿no? Hay trastornos gastrointestinales también, ¿verdad? Porque con la misma estrés, el mismo estrés hace que sufran de gastritis, de dispepsia, también de, digamos, de colon irritable, ¿no? En cuanto al aspecto social, hay falta de apoyo familiar. Es muy cierto lo que dijo Lidia. En nuestro hospital, nosotros trabajamos en el Hospital San Isidro Labrador, hemos visto, hemos pasado también por programas familiar acompañante y es más, estando también dentro de hospitalización, hemos conocido pacientes que tienen familiares incluso hasta en el extranjero y están a cargo de cuidadores y muchas veces, siendo familiar, no le brindan el apoyo a pesar que reciben remesas de los hijos, ¿no? O familiares que o pacientitos que simplemente son abandonados por los familiares, por los hijos, ¿no? Y se quedan simplemente allí, ¿no? O familiares que tienen casas propias y que el familiar se apropia de ellos y los mandan a un asilo, perdón, ¿no? Hemos visto estos casos. Eh, También el aspecto, o en este caso del cuidador, también es la falta del apoyo entre los familiares, entre los hijos que cuidan. A veces son 10 hijos, como decía Lidia, y solamente uno es el que está a cargo del cuidado. Y a ese uno, a veces le reclaman todos los hijos que si gastó y por qué gastó, en qué lo gastó, y no le ayudan ni, ni aportando en el cuidado, turnándose en el cuidado del familiar, ni tampoco económicamente, porque dicen que ellos cobran su pensión, ¿no? Son los casos que vemos en el día a día y en el hospital. También se ve afectado en su restricción del tiempo libre, porque ya hemos visto de que estos tipos de pacientes requieren de cuidado permanente, ¿no? Entonces ya la vida social se ve disminuida. Si tienen una fiesta, un compromiso, pues tienen que eliminarlo de su agenda porque primero está el cuidado a su familiar, ¿no? Tenemos también la pérdida de interés por otras actividades, porque ya llegan al agotamiento, al cansancio, que si le dicen vamos a pasear o a ir a salir, prefieren irse a descansar. Eh, el aislamiento también, hemos visto el aislamiento social justamente por eso, ¿no? Porque están al cuidado del pacientito. Y las cargas económicas, porque muchos de ellos ya hemos visto de que no reciben más aporte de lo que pueda dar el cuidador y el paciente si es que recibe una pensión de jubilación. Hay también dificultad en la vida laboral, porque no nos permiten faltar en el trabajo, ¿verdad? Tenemos que estar trabajando y eso hace de que muchas veces estemos pensando cómo hacer para poder trabajar y a la vez dejar a alguien al cuidado de mi paciente o de mi familiar en casa, ¿verdad? Y que eso a la vez va a sumar una carga económica, ¿no? Y también tenemos las alteraciones o disfunciones familiares, ¿no? Es decir, que entre hermanos, entre los hijos se pelean, o de repente hay familiares que han tenido uno, dos, tres compromisos y también surge, digamos, problemas entre ellos, ¿no? Porque nadie quiere tomar la responsabilidad del cuidado de este tipo de, ¿no? ¿Y cuáles son las estrategias para reducir el estrés? Nosotros, ¿cómo vamos a ayudar a ese cuidador estresado? Tenemos que ver técnicas de manejo del estrés, como la respiración profunda, la meditación, el ejercicio. Muchas veces es importante de repente también los programas de aeróbicos, si es una persona joven,
o el tai chi en una persona adulta mayor, porque se dan casos de personas mayores que cuidan a otras personas mayores, ¿no? Porque son parejas que no han tenido hijos o que enviudan, ¿no? Se dan ese tipo de problemas. Otra estrategia es el apoyo socioeconómico, es decir, los grupos de apoyo y las terapias individuales. Tenemos que informar al cuidador de que pueden ir a terapias, eh, digamos, grupales, ¿no? Y terapias individuales, ¿no? Lo que hacemos en San Isidro Labrador es cuando se detecta un paciente con sobrecarga ligera o intensa, más aún en intensa, coordinamos con el equipo, ¿no? Y a la vez también psicología entra a tallar para el abordar de los familiares. Eh, También es la forma de ayudar a organizar el tiempo y el descanso, ¿no? Es muy importante que planifiquen su tiempo y la importancia sobre todo de tomar descanso, de tomar pausas, ¿no? De repente en el momento que duerme el paciente o en el momento de que se va a turnar a alguien con esa persona, pues dejar todo y simplemente descansar, ¿no? Eh, La capacitación también es muy importante porque tenemos que educar a los familiares, o sea, a los cuidadores, sobre todo al cuidador principal, sobre la enfermedad del paciente, ¿no? Para que comprenda también por lo, digamos, lo que está pasando el familiar que está afectado, el pacientito que está afectado y el cual le van a cuidar. De repente decirle algunas características propias de la conducta que va a tener el paciente para que el cuidador sepa cómo actuar también, ¿no? En el cuidado. Y bueno, permítame pasarle un video en cuanto a la aplicación de la escala de Sarit. Vamos a ver. ¿No? Se escucha, ¿verdad? A ver, que corra un poquito. No, ¿Se escucha? no, no se escucha. No se Oh, logra escuchar. a ver, perdón. A ver, no sé qué pasó. No se puede, creo, no hay audio, ¿no? No se puede. Bueno, creo que no se escucha, pero bueno, Lo comparta como pestaña, perdone. a ver, tendría que salir, ¿verdad? Sí, y lo pone como pestaña. Ya, un ratito, a ver. A ver. ¿Se escucha? ¿Se escucha? A ver, que corra un poquito. ¿Se escucha? No, no se Oh, escucha. qué pena. Bueno, más que todo, quería demostrarles la entrevista que se realiza al cuidador. Se le brinda sobre todo la comodidad de vida, ¿no?
y la intimidad también, porque tiene que haber privacidad. El trato es cordial y dándole la confianza al cuidador para que pueda, digamos, vertir su respuesta cómodamente, ¿no? Y en forma sincera. Y se le explica también el objetivo y el porqué de la entrevista, ¿no? Y el cuestionario también que se le va a proporcionar o que se le va, las preguntas que se le va a realizar, que son 22 preguntas, el tiempo también de repente que va a ser más o menos de 7 minutos, 10 minutos, ¿no? Y que no hay pues preguntas acertadas ni equivocadas, ¿no? Entonces, en base a ello se le va preguntando, se le va haciendo digamos, la aplicación de la encuesta y luego se le da un espacio para, digamos, terminar la entrevista o la aplicación de la escala, se le dice que se va a puntuar y luego de ello se le da el diagnóstico, ¿no? Si está en sobrecarga ligera, si está en sobrecarga intensa o si hay ausencia del estrés, ¿no? Esa es, digamos, es digamos, cómo se lleva a cabo la entrevista. Generalmente se tiene que ver la forma de que sea privado para darle intimidad al cuidador y las ganas que tenga de exponer realmente su respuesta, ¿no? Para que, digamos, no se entre en sesgos, ¿no? Y poder, pues, tener un resultado óptimo, ¿no? Bueno, era lo que les quería decir el día de hoy y también permítame pues hacerle de conocimiento, darle a conocer cómo es nuestro hospital. Nuestro hospital tiene 4 pisos, un edificio de 4 pisos, netamente geriátrico, ¿no? También tiene un edificio que le llamamos el Domo, que fue a consecuencia del COVID, ¿no? Que se implementó este edificio, no aparece aquí en esta foto. Aquí un grupo de personal, enfermeros y técnicos del Hospital San Isidro Labrador y digamos, este afiche del programa familiar acompañante, ¿no? Nuestro hospital fue, digamos, modelo, digamos así, para que a partir de ahí salga la resolución general a nivel de salud y puedan implantarse en los demás IPRES, ¿no? Y ya que estamos en Navidad, sería bueno también tener en cuenta los mensajes que le podamos brindar a nuestros cuidadores, ¿no? Con este tipo que encontré de mensaje que me parece muy bonito, cuando dicen que los padres no son eternos, ¿no? Dice, llámalos, visítalos, llévales a sus nietos, ríe con ellos, abrázalos, déjalos hablar y que cuenten sus historias repetidas. Llévales sus gustos o dulces favoritos, trátalos con respeto, paciencia y mucho cariño. Mañana puede ser demasiado tarde. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si tuvieran ustedes, con gusto responderle.